Bendiciones, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. En este día vamos a mirar un texto, vamos a meditar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 14 inicialmente. Y miramos en 2 de Timoteo, vamos a leer del versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miramos aquí al apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo. El apóstol Pablo está preso, está condenado a muerte. Muchos dicen que esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Él está preocupado. Él está preocupado por lo que pueda pasar con la iglesia cuando él parta. Él había sido un hombre que había estado trabajando en la obra del Señor, había abierto muchas obras y está pronto a morir. Por eso él se interesa en que su discípulo más aventajado permanezca firme y no sea arrastrado por todo lo que haya, por la apostasía que se daba en ese tiempo. Y si miramos los primeros versículos de este capítulo, miramos que el apóstol Pablo hace una lista de los hombres, de las características de los hombres de los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos son desde que vino el Señor Jesús a la tierra a cumplir su misión redentora, murió en la cruz, partió a los cielos, resucitó, partió a los cielos y vendrá otra vez. Esos postreros tiempos inician desde que el Señor Jesús. Algunos dicen que el Señor Jesús partió, otros dicen que son los postreros tiempos que nos acercan a la segunda venida del Señor. Miramos que siempre ha habido la maldad, y aquí miramos que aquí, usted me dirá, siempre han existido hombres de maldad, y miramos que cada día la maldad se ha afianzado. Lo miramos a través de las diferentes noticias, de las diferentes redes, y la iglesia no es ajena. Entonces, la iglesia está llamada a resistir las presiones de este mundo. ¿Cuándo? En todo tiempo de la historia la iglesia está llamada. En cualquier tiempo de la historia la iglesia está llamada porque ella es la llamada, es la encargada por el Señor Jesucristo. Ella es la voz del Señor Jesucristo. Ella es el pueblo santo. Ella es la que el Señor dejó aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque es necesario, porque la sociedad cada día está más confundida. ¿Y para qué? Para que la iglesia se mantenga firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo y no sucumba ante todas las ideologías. ¿Cómo? Proclamando la palabra de verdad. Entonces miramos aquí que el apóstol Pablo primeramente nos muestra, nos recuerda cuál es la característica de esa generación. Miramos que hace una relación de 19 características en el capítulo 3. Dice que en los postreros tiempos son tiempos peligrosos. Fueron allá y fueron hoy tiempos peligrosos, y lo miramos en todos los aspectos peligrosos en cuanto a permanecer la palabra firme, a no desviarse de la palabra, a no caer en la apostasía, porque cayeron allá y no estamos exentos de caer hoy y hemos caído. Y miramos aquí, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí dice todas las características de los hombres amadores de sí mismos, que solamente les importa a ellos, no les importa más nadie, buscan recibir la gloria. Y lo miramos que en muchas congregaciones sucede eso. Los líderes buscan recibir la gloria y a la palabra se le da un segundo lugar. Se da en todos los sentidos, en toda la ramos de la humanidad, y la iglesia no es exenta. Miramos los soberbios, los vanagloriosos, que solo les importa la vanidad, que no son felices comprando, gastando, los blasfemos, blasfeman todo, ni digan a Dios. Y miramos todo lo que se ve en las redes contra la iglesia del Señor. Miramos cómo a veces en una enseñanza muchos insultan, hieren, y todo lo que estamos viendo, todo lo que está en contra del Señor. Estamos en esos postreros tiempos. Entonces la iglesia debe resistir las presiones y no sucumbir, y tampoco dejarse permear. Y miramos que aquí debemos conocer nuestra generación, debemos conocer qué está pasando. No debemos estar en una cápsula
y ser ajenos. ¿Y qué debemos hacer? Como dice el mismo apóstol Pablo, orar por toda la humanidad. Eso nos manda aquí en la misma segunda, en la epístola a Timoteo. Y vemos que aquí el apóstol Pablo estaba preocupado. ¿Cómo iba a enfrentar su discípulo todo lo que los problemas que iban a haber cuando él partiera? Y por eso él le insta a eso, a tener en cuenta todo eso. Y miramos que aquí hay unos hombres desobedientes a los padres. Miramos que los padres ya pasaron a segundo lugar. Miramos todas las noticias, todo lo que se ve. Y entonces la iglesia está llamada a mantener los principios del Señor, lo que nos ha enseñado. Cómo manejar la familia, cómo debemos obedecer a nuestros padres. No podemos sucumbir a lo que se ve en el mundo. La iglesia tiene que resistir enseñando la palabra en cada área. A esto que los padres no se ven a los padres, hay que decirlo, hay que enseñar. Y miramos aquí también que la iglesia, él le dice el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Debemos persistir en la palabra del Señor, en lo que hemos aprendido. Nada, ninguna ideología va a cambiarnos lo que hemos aprendido, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que es bueno y lo que es malo. En eso no hay negocio. Tenemos que con amor confrontar lo que tenemos confrontarlo, con amor, no con violencia. Si nos insulta, nosotros tenemos que bendecirlos y decirle: esto no es así, esto es así, por sí, por sí. Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que escudriñar las escrituras. Y miramos que aquí él nos dice no dejarse arrastrar por todo lo que vemos. Y muchos se han dejado arrastrar con dolor, muchos que inicialmente conocieron al Señor Jesucristo y tuvieron una doctrina sana, se han desviado a doctrinas erradas y han hecho de la proclamación del evangelio un principado. Buscan la adoración, son amadores de sí mismos, son ávaros, algunos buscan solamente el dinero, no les importa nadie, son intemperantes. Entonces a eso era lo que le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que él no fuera a caer en eso, que él no fuera a perder el amor, que él no se fuera a convertir en un traidor, en un cruel, en un apóstata de la fe, que él no se fuera a ser un amador de sí mismo. Entonces a eso tenemos que mirarlo. ¿Cómo está mi corazón? ¿Y cómo está tu corazón, amado hermano? Revísate. Yo te invito a que revisemos esto que nos dice aquí el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 3. A veces nosotros creemos que son para las personas que no conocen a Cristo, también para nosotros. Somos amadores de nosotros mismos, no nos importa a los demás. Somos blasfemos. Nos estamos quejando, así como el pueblo de Israel en el desierto, por todo nos quejamos. Somos desobedientes a nuestros padres, no los honramos, no los respetamos, somos ingratos, no agradecemos a Dios, somos impíos. Miramos que hay infatuados aquellos que muestran lo que no son, amadores de los deleites. Y mire que aquí dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. O sea, aparentan ser piadosos, ser santos. Entonces miremos cómo estamos con esa característica. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Estamos lejos de eso o hemos sido permeados por el mundo? Porque si hemos sido permeados por el mundo, tenemos que arrepentirnos, apartarnos de esto para seguir resistiendo todo lo que esas avalanchas del mundo, todas esas ideologías que se han levantado, todas esas normas, porque es posible que ahorita no tengamos la persecución que tenía el apóstol Pablo, pero de manera pasiva está. Pero vendrán tiempos difíciles, más difíciles de lo que estamos viviendo, y tenemos que estar preparados para no dejarnos arrastrar, para mantener una buena conciencia, como le dice aquí el apóstol Pablo en la primera epístola. Lo instaba a mantener una buena conciencia para no naufragar como lo hicieron muchos líderes. Le dice él, tener claro la misión que tenemos, tener claro para qué estamos aquí, para qué hemos sido redimidos, para qué hemos renacido para una esperanza viva. ¿Para qué ha renacido usted, hermano?
Entonces, miramos aquí que debemos también tener claro lo que él dice aquí. La escritura. Dice el versículo 16, toda la escritura. Miramos el 15 y el 16, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿De quién estaba hablando? De Timoteo. Dice, te pueden hacer sabio para la salvación desde la niñez. ¿Quién lo enseñó a él? Lo enseñó su abuela y su mamá. Los niños no los podemos descuidar. Entonces tenemos que, para resistir las presiones de este mundo, tenemos que cuidar nuestra niñez y nuestra juventud. Tenemos que instruirlos en la palabra, tenemos que cuidarlos, no dejar que las redes ni los mensajes que no son de Dios lo instruyan y lo formen. Tu padre de familia, tienes que estar atento a lo que tu niño ve. Tu madre de familia, tienes que estar pendiente a lo que tu niño ve. Tú eres responsable de que tu niño sea instruido en la palabra, así como fue la abuela y la mamá de Timoteo. Lo instruyeron desde niño. Dice la palabra, instruye el niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de ello. Iglesia de Cristo, no descuidemos a los niños. Miremos que ellos son el presente y el futuro. Y deben estar preparados, así como Timoteo, para enfrentar todas las avalanchas que el mundo trae, todas las ideologías que el mundo está manejando. Entonces miramos por qué. Tenemos también tener presente, darle la relevancia a la palabra de Dios. No debemos tomar otra cosa, es la palabra. Lo que vamos a enseñar es la palabra de Dios, proclamar el evangelio. Estamos llamados a proclamar el mensaje de salvación a todas esas generaciones que nos menciona el apóstol Pablo ahí en los primeros versículos de este capítulo. A todos ellos, a los intemperantes, a los infatuados, a los amadores de sí mismos, a los ávaros, a todos esos, enviar el mensaje, enseñarles, traerlos a los pies de Cristo. Ese es el papel de la iglesia. Esa es la manera de resistir las presiones de este mundo. Proclamar el evangelio de salvación, hacer discípulos, cumplir la gran comisión al que el Señor nos ha dado. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Aunque el mundo, muchos la rechacen, la palabra es inspirada por Dios. Y esa palabra la tenemos que proclamar, enseñar. Es útil para enseñar, para enseñarnos, para formarnos, para redarguir cuando estamos haciendo las cosas mal. Ella nos dice, cuando usted la lee y yo la leo y estamos conectados con un oído atento, ella nos va a confrontar porque ella es viva y eficaz. Dice, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ese es el mensaje de la iglesia de hoy. A eso se encargaba el apóstol Pablo, a no cambiar los principios, a no dejar que la palabra se permeara, usar la palabra de una manera diferente. Eso le estaba diciendo a su discípulo Timoteo, que tuviera cuidado. Y miramos cuál es la importancia, la suficiencia de las escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la iglesia de Cristo, en este tiempo, como en el tiempo del apóstol Pablo, está llamada a resistir las presiones de este mundo en cualquier época de la historia, porque es necesario para que las personas procedan al arrepentimiento. Todas estas personas que están desviadas vengan al conocimiento de la verdad. Y para que la iglesia se mantenga firme en los principios que el Señor Jesucristo estableció y dejó en su palabra. El Señor dejó en su palabra todo lo que quería que supiéramos. Nuestro Dios dejó en su palabra, usó hombres en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, para mantener la palabra, porque es suficiente, y proclamar la palabra de verdad, para preservar la fe de nuestro Señor Jesucristo y que la iglesia permanezca fiel a los principios. Entonces, resistiendo las presiones de este mundo. Cada uno de nosotros debemos resistir, rechazar lo que no es de Dios, con amor, con templanza, con sabiduría. Para eso tenemos que estar preparados. ¿Y cómo estar preparados? Escudriñando las escrituras, teniendo vida de oración, teniendo vida de compañerismo, de misericordia los unos con los otros, arrepintiéndonos si no estamos bien, mirándonos a la luz de la palabra. Que el Señor
les bendiga. Gracias por acompañarnos.